En este vídeo resumiré un libro titulado Camino a la ruina, el plan secreto de la élite global para la próxima crisis financiera, que explica cómo terminará esta crisis y qué puedes hacer para protegerte. El libro fue escrito por Jim Rickards, uno de mis economistas favoritos. El nombre del libro suena como una teoría de la conspiración, pero el contenido es muy diferente. Para entender por qué Jim Rickards escribió un libro así, primero hay que entender quién es. Además de ser economista y científico, Jim trabajó durante años como abogado con un grupo de personas de élite que dirigen las organizaciones financieras más poderosas del planeta, como el Banco Central de América, también conocido como la Fed, el Fondo Monetario Internacional, Wall Street, etc. Cuando se aprueban ciertas leyes, es muy difícil para una persona común entender sus implicaciones, pero como abogado y economista, Jim puede entender el propósito y los efectos en la economía mundial. El autor afirma que las élites globales tienen un plan que no te involucra tu riqueza. Para muchas personas, las élites globales son un grupo de personas misteriosas que usan sudaderas con capucha sentadas alrededor de una mesa redonda para discutir el futuro del mundo. Pero según el autor, su identidad no es un secreto. Son los bancos centrales de los grandes países, ministros de finanzas y universidades. En el libro también los nombra. El autor nunca afirma nada que no esté respaldado por la ciencia, los datos y la evidencia. Resumiré el libro en 3 partes. Primero explicaré por qué estamos viviendo una crisis hoy. Luego aclararé cómo terminará y cuál es el final del juego. Finalmente, expondré qué acciones puedes tomar parte para protegerte. Parte 1. Para entender por qué hoy estamos en dificultades, el autor analiza 2 crisis que se han producido bastante recientemente, es decir, en 1998 y 2008. Muchas personas conocen la de 2008, pero no la de 1998. En el 98, uno de los mayores fondos de cobertura llamados Long Term Capital Management hizo muchas inversiones arriesgadas en derivados y estaba a punto de causar una grave crisis financiera. Cuando Wall Street y el Banco Central de América se dieron cuenta de la gravedad del problema, se vieron obligados a salvar el fondo de especulación. De lo contrario, los grandes bancos se derrumbarían como un dominó. El autor fue una de esas personas que realmente definieron el acuerdo para evitar el desastre. Jim afirma que el mundo estaba a pocas horas de un grave colapso y la causa principal del desastre del 98 fueron los derivados. Estoy seguro de que ahora mismo te estás preguntando, ¿qué demonios son estos derivados? En pocas palabras, los derivados son solo formas sofisticadas de juego. Por ejemplo, digamos que le pides prestado 10.000 euros a tu amigo. Después de que la transición haya terminado y firmados todas las cartas, te llamo y te digo, ¿quieres apostar a que voy a devolver el dinero de tu amigo? Si usted acepta la apuesta, se crea un derivado. Por lo tanto, un derivado es una apuesta sobre el precio futuro o la probabilidad de algo, se crea de la nada. No es transparente, no está regulado y no tiene límites de tamaño. Según Warren Buffett, los derivados son las armas de destrucción masiva. Si hubiéramos aprendido la lección del 98 y nos hubiéramos librado de los derivados, no habríamos vivido la crisis de 2008, pero como sabéis, así no ha sido. Y el resto es historia. En 2008, el problema era mucho mayor y por lo tanto, la Fed tuvo que intervenir y rescatar a los bancos y las principales instituciones financieras. La Fed redujo los tipos de interés a cero y aumentó su balance de 850.000 millones a más de 4 billones de dólares. Después de la crisis, si hubieran reducido su presupuesto al mismo nivel que antes y si hubieran subido las tasas de interés, habría dicho, se endeudaron para salvar el mundo y cuando la crisis terminó, lo pagaron. Pero eso no sucedió. Como la gente común, incluso los gobiernos piden préstamos en tiempos difíciles y los devuelven en los momentos favorables, pero parece que nos hemos olvidado de esa simple regla. Para decirlo de otra forma, en 2008 un paciente tuvo un infarto y el médico usó todos los medicamentos sin volver a comprarlos. Hasta la fecha, la salud del paciente ha empeorado mucho y el médico ya no tiene medicamentos. Algunas personas dicen, bueno, ¿cuál es el problema? Detuvimos la caída en 2008 imprimiendo dinero, ¿por qué no imprimirlo de nuevo? No está soportado por nada, imprime tanto como quieras. Bueno, es cierto que el oro y la plata no sostienen ninguna de las monedas de hoy, pero detrás de cada moneda en el mundo hay una cosa importante, y esa es la confianza. La única razón por la que aceptas mi peso, euro, dólar, es porque sabes que cuando vas a la tienda, el cajero lo aceptará. Si sigues imprimiendo, al final las personas perderán la confianza, y esta es muy frágil. Una vez que se pierde, no puedes recuperarla. Si sigues imprimiendo, la gente dirá, ¿sabes qué? Con lo que está pasando no estoy seguro. No quiero este papel. Dame algo tangible. Ahora puedes pensar, es estúpido, ¿por qué no aprendimos la lección? ¿Por qué seguimos haciendo lo mismo? Según el autor, una de las principales razones es que los modelos económicos que se utilizan hoy en día están obsoletos. Si usa el modelo equivocado, siempre obtendrá el resultado equivocado.
Si los modelos desarrollados por Keynes funcionaban en el pasado, no significa que funcionarán también hoy. La economía es una ciencia y en la ciencia las cosas cambian constantemente. Te daré un ejemplo en el que notarás cómo algunos modelos son obsoletos. Según la curva de Phillips, hay una relación negativa entre el desempleo y la inflación, lo que significa que cuando el desempleo disminuye, la inflación tiene que subir, pero esto rara vez sucede. Podrás notarlo tú mismo simplemente mirando la economía. Parte 2. ¿Cómo acabará la crisis? Los mercados financieros son sistemas dinámicos complejos como los que se ven en la naturaleza, como los terremotos. Cuando se produce un terremoto, la energía debe liberarse. No puedes detener un terremoto mientras está sucediendo, pero por un segundo imagina que puedes detenerlo. En ese caso, la energía no desaparecería, simplemente se quedaría allí y eventualmente se liberaría. Lo mismo puede decirse de los mercados financieros. En 2008 simplemente interrumpimos el terremoto financiero, pero eso no significa que la energía haya desaparecido y que no se vaya a liberar. Como puede ver, cada crisis se hace más grande que la anterior. En el 98 Wall Street salvó el fondo de cobertura y en el 2008 el Banco Central salvó Wall Street. Ahora la pregunta es, ¿quién salvará al Banco Central? Jim sostiene que la única organización que queda con un presupuesto limpio que puede salvar al Banco Central es el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Las élites mundiales saben que el sistema es inestable y que eventualmente colapsará. Una vez que las cosas empiecen a empeorar, lo cual parece que ya está sucediendo, intervendrán para implementar su solución. En la primera etapa, el sistema se bloqueará. Incluso la cantidad que puede retirar en el cajero automático se limitará a una pequeña cantidad para comprar solo lo esencial como alimentos. Una vez abierto el sistema, no tendremos los dólares como principal moneda mundial. El dólar será como cualquier otra moneda local, como el peso mexicano. Ahora puede preguntarse cuál será la moneda principal si el dólar pierde su posición. La respuesta es la moneda del FMI llamada DEG, Derechos Especiales de Giro. Los DEG también se conocen como moneda mundial y el mismo FMI es conocido como el Banco Central Mundial. El autor afirma que el objetivo de las élites es crear un orden mundial, un gobierno mundial o una moneda mundial y un impuesto mundial. Saben que su plan no es muy compartido y tratan de crearlo pieza por pieza desde 1969, modificando la legislación. En condiciones normales, ninguna nación aceptaría ceder todos sus poderes a un gobierno central, en particular a los Estados Unidos. Pero una vez que haya caos y sangre en las calles, el plan de las élites se presentará como la mejor solución. Por cierto, el debilitamiento del dólar estadounidense es parte del plan. Los Estados Unidos son la nación más fuerte y no querrán ceder fácilmente su control. Pero una vez que el dólar caiga y la crisis afecte al país, la gente querrá una solución. En tiempos difíciles como la guerra, la gente quiere un gobierno central fuerte y están dispuestos a sacrificarse y aceptar las soluciones que vienen del gobierno. Esta vez no tendremos un verdadero conflicto armado, sino más bien una guerra financiera que es mucho peor que la guerra real, porque afecta a cada país, a cada ciudad, a cada tienda y a cada casa. Si esta solución funciona y el DEG se convierte en una moneda de reserva, será bastante inflacionario. Si no funciona, existe la posibilidad de que volvamos al patrón oro. Pero personalmente dudo mucho de que esto suceda, porque si tuvieras un restaurante McDonald's en el centro de la ciudad, ¿estarías feliz si alguien abriera un KFC frente a ti? Del mismo modo, los bancos no se contentarían si se aplicara el patrón oro porque limita su actividad. Antes de pasar a la parte final, te agradecería que me dieras un me gusta al vídeo y que te inscribieras activando la campana. Pasemos a la tercera parte. Ahora compartiré la estrategia de Jim para protegerse del inminente colapso. Si te dijera que definitivamente tendremos inflación, ¿sabrías exactamente qué hacer? ¿Comprarías bienes materiales como oro, plata y tierras? Si te dijera que tenemos deflación, ¿sabrías qué hacer? Guardarías más dinero y comprarías bonos. Jim dice que estamos al filo de la navaja y podemos ir a ambos lados, por lo que recomienda prepararse para ambos escenarios. La llama estrategia de barra. Como sabes, la barra tiene tres partes: el peso a la izquierda, el peso a la derecha y la barra central que mantiene las partes unidas. Un lado del balancín debería contener activos inflacionistas como el oro, la plata y los terrenos. El segundo lado debería contener actividades deflacionarias como los bonos y finalmente el conector central debería ser el efectivo. A mucha gente no le gusta el dinero y no quiere guardarlos porque no tienen un rendimiento, pero según el autor deberías tenerlo por tres razones. En primer lugar, el dinero es una cobertura contra la deflación. Con la deflación, el valor del efectivo sube. En segundo lugar, reduce la volatilidad de su cartera. Si uno de los lados de su cartera se vuelve volátil, puede dormir tranquilo y no vender nada para sobrevivir. Serás el que puede salir de compras durante los periodos volátiles.
En tercer lugar, el dinero te ofrece opciones. Si ves que la inflación o la deflación llegan, entonces fácilmente te diriges al lado opuesto. A propósito, Warren Buffett es conocido por tener una enorme cantidad de dinero en efectivo en su billetera. Espera a que ocurra el colapso y luego saldrá a comprar y comprará empresas que están en liquidación. Hacer dinero y preservar el dinero son dos cosas diferentes. Muchas personas hacen mucho dinero pero no pueden guardarlo. Hay una historia interesante en el libro que describe cómo algunas personas conservan su riqueza durante cientos de años. Hacia el final del libro, Jim recuerda una cena con una vieja familia adinerada italiana. Esta familia había conservado su riqueza durante 31 generaciones, es decir, durante 800 años de altibajos del mercado, haciendo frente a epidemias y pandemias como la peste negra e incluso 2 guerras mundiales. Jim les hizo una pregunta sencilla pero perspicaz. ¿Cómo puede una familia conservar su riqueza por tanto tiempo? No parece real. Debe haber un secreto. La respuesta de la familia fue: un tercio, un tercio, un tercio. La familia conservaba un tercio de su riqueza en bienes inmuebles y terrenos. El tercio siguiente estaba en oro y el último tercio era un arte inestimable. Para una persona normal como tú y yo puede ser bastante difícil poseer obras de arte de calidad museística, pero para ellos parecía relativamente fácil. El autor recomienda asignar el 10% de su cartera de inversiones en oro y plata. Gracias por ver el vídeo y no te olvides de suscribirte a este canal y poner likes. ¡Hasta la próxima!